Saludamos a Bashir Mohamed Lassen, que es investigador en propaganda yihadista en la Universidad de Sevilla. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Marc. Encantado de saludarte y de estar en nuestra radio pública. Bueno, pues muchas gracias por atendernos una vez más. Lo primero era de esperar, ¿no? Es decir, había los servicios secretos británicos, norteamericanos decían hay riesgo de atentados y aquí lo tenemos. Pues sí, era de esperar efectivamente, porque se sabía que si el Estado Islámico, su provincia de Jurasán en Afganistán y Pakistán, era la provincia más importante y más potente del sureste de Asia Central, pues se sabía. Y también si le incluimos que Talibán no tiene tanto poder, no tiene capacidad, digamos, para controlar todo el territorio afgano, y si las fuerzas occidentales estaban allí también combatiendo a la provincia de Jurasán, como un detalle pequeño, basta con mencionar que Estados Unidos nunca bombardeó ni luchó contra cualquier célula del Estado Islámico en otros estados fallidos, como puede ser Afganistán. Hablamos de Yemen, por ejemplo, de Somalia, de Mali, por ejemplo. Esas células que también son activas y cometen atentados terroristas. Estados Unidos estaba centrada en la provincia de Jurasán. ¿Os acordáis que en agosto del 2017 Donald Trump dio orden para utilizar la madre de las bombas, la bomba más potente que tiene Estados Unidos en su poderío, en contra de los líderes del Estado Islámico en la provincia de Jurasán? Por lo tanto, se esperaba ya, y si ayer se advertía de que el atentado era inminente, lamentablemente hoy tenemos que lamentar muertes tanto en las filas de las fuerzas occidentales que estaban evacuando como los afganos. Entonces, los civiles. Era inminente el atentado, sí. ¿Qué sabemos? ¿Cómo podríamos definir a esta rama, no sé si lo podríamos decir así, afgana del Estado Islámico en esa provincia del Jurasán? Pues hablamos de la provincia de Jurasán del Estado Islámico. Sus raíces se remontan al 2013, cuando salió unos disidentes de Talibán, tanto Talibán Pakistán como Talibán Afganistán, salieron y formaron unos grupos antes de que el Estado Islámico tuviera tanta fama en el mundo yihadista. En 2014 formaron ya un grupo formal, y en 2015 ya el entonces portavoz del Estado Islámico, el propagandista Abu Muhammad al-Adnani, aceptó la provincia de Jurasán como una provincia más del Estado Islámico en 2015. Desde entonces se han ido incluyendo combatientes descontentos con Talibán, tanto Talibán Afganistán como Talibán Pakistán, como los otros grupos yihadistas existentes allí en la zona. Hablamos, por ejemplo, de figuras importantes como Abu Omar Sheikh Makbul, que es de la misma etnia de Talibán, del Pashto. Hablamos de Sheikh Abdurrahim Muslim II, entre muchas otras figuras, incluso algunos que tuvieron cargos importantes en Talibán. Por ejemplo, de un portavoz de Talibán, que es Shahidullah Shahid, en 2013 era ya portavoz de Talibán, porque dominaba varios idiomas, entre los cuales se incluye el árabe. En 2016 ya controlaba varias provincias de Afganistán, entre las cuales está Nangarhar, donde fundó una radio, que es la única radio que pudo el Estado Islámico dar de funcionar fuera de Irak y Siria. La bombardeó Estados Unidos a finales de 2016. Entonces, estamos hablando de una de las provincias más importantes del Estado Islámico. Según Naciones Unidas, sus miembros son entre 2.000 y 2.400 soldados. Y ahora, pues, él acusa el Estado Islámico. Uno de sus primeros enemigos en Afganistán es Talibán, y después el anterior régimen que existía en Afganistán, y luego vienen las fuerzas internacionales. ¿Cómo hay que entender que los talibanes hayan condenado estos ataques?
Pues los talibanes, porque eran también considerados como blanco para el Estado Islámico. En sus 6 años de vida que lleva, no ha parado nunca en cometer atentados contra los combatientes de Talibán, de prisioneros, matándolos. O sea que son los talibanes también son un blanco para... Considera que los talibanes traicionaron los principios yihadistas. La interpretación extremista que ellos dan a la religión, consideran que Talibán ya no lo interpreta. Y el peligro viene de que si hablamos, según Naciones Unidas siempre, las cifras de que el Estado Islámico integró en su día 40.000 combatientes extranjeros, los llamados foreign fighters, de 110 países que se fueron a Siria e Irak, pues más de 7.000 son de Europa del Este, casi 6.000 son de Asia Central, unos 6.000 también son de Europa Occidental, más de 1.000 son de Asia Occidental y más de 1.000 son del sudeste asiático y otros 500 aproximadamente son de Asia Meridional. Entonces, una cifra importante también son de Rusia y de los países vecinos de Afganistán, de Tayikistán, de Turkmenistán, etcétera, etcétera. Si esos tuviesen en 2014, 2015, tuvieran que arriesgar su vida hasta llegar a Afganistán, a llegar a Irak y Siria, donde los feudos del Estado Islámico, pues ahora no tienen por qué hacerlo. Tienen la provincia de Jurasán más cerca. Y ahí está el peligro, que puede ser efecto llamada para todos los combatientes, ya que Talibán no acepta combatientes extranjeros, no acepta a los que no son afganos de ahí de Afganistán. Mientras tanto, la provincia de Jurasán tiene las puertas abiertas tanto para las diferentes. Incluso yo diría que copiaron la estrategia que está llevando Talibán de integrar otras filas. Tienen incluso líderes de la misma etnia, el Pashto, de la misma etnia de Talibán. Entonces están compitiendo en en las mismas zonas tribales de Talibán, porque tienen ahí en esas zonas la tribu tiene muchísimo poder. Los líderes tribales, si apoyan a uno u otro, eso afecta muchísimo en el reclutamiento. Por lo tanto, están teniendo de los Tayik, Turkmenistanes, y no descarto que abrirán las puertas y harán un llamamiento para los yihadistas rusos y del Cáucaso que quieran integrarse. Sí, Marc. Una última cosa brevemente, profesor. ¿Qué puede pasar ahora? Porque están ahora mismo Estados Unidos reflexionando qué va a hacer. Vemos que algunos países, algunos de sus aliados, Alemania dice nosotros ya no estamos en Afganistán, el Reino Unido dice que va a quedarse al menos unos días más para intentar mantener esas evacuaciones, pero ¿qué sospecha que puede hacer Estados Unidos después de este ataque de hoy con víctimas mortales estadounidenses? No sabemos cuántas, pero sabemos que hay. Estados Unidos está en una situación muy crítica porque Talibán ya lo ha amenazado, ya le ha dicho claramente que después del 31 de agosto no quiere ver ningún soldado extranjero, estadounidense concretamente, en Afganistán. Entonces, todavía no se ha terminado la evacuación. Estados Unidos prevé evacuar unos 60.000 soldados, colaboradores estadounidenses. Por lo tanto, ya nos quedan muy pocos días y no estamos ni llegando a la mitad de esta cifra. O negociará con Talibán y no sé qué es lo que tiene que ceder para que Talibán le dejara extender esa fecha más allá del 31 de agosto, o bien no pienso que Talibán combatirá a Estados Unidos o atentará contra Estados Unidos, porque tienen el mismo enemigo que es la provincia de Jurasán. Pienso que Estados Unidos, más allá del día 31 de agosto, seguirá bombardeando con sus drones a la provincia de Jurasán, porque Talibán no tiene capacidad ni poder para tener muchos frentes abiertos. Ahora tiene la resistencia en la provincia de Panjshir, la resistencia nacional, tendrá también otras resistencias en diferentes sitios y si lo incluimos es la provincia de Jurasán, que yo diría que es el responsable de este atentado, aunque todavía no lo ha reivindicado. Entonces son muchísimos frentes que sobrepasan la capacidad de Talibán para controlar. Estados Unidos mantendrá si no presencia, los ataques aéreos seguirá teniéndolos en Afganistán. Si no, en pocos meses lo que hizo Talibán con el gobierno afgano, el anterior gobierno afgano, puede que la provincia de Jurasán, si consigue tener más reclutas en la propia Talibán, los descontentos y creen que Talibán
ha traicionado los principios yihadistas, ya no es tan radical como esperaban, se integrará en las filas de la provincia de Jorasán y caerán otras provincias. El análisis de Bashir Mohamed Lassen, investigador de propaganda yihadista en la Universidad de Sevilla. Gracias, profesor. Buenas tardes. Gracias, Marc. Soy investigador en la Universidad de Sevilla, pero no profesor. Es para corregir. Perdón, de acuerdo, queda claro. Hasta la próxima. Gracias. Encantado de estar en la radio pública.